Bienvenidos a este programa. Este es un programa especial porque por primera vez la Comisión de la Verdad, que es una nueva institución que se crea a partir de los acuerdos de paz y que tiene que ver con esa nueva arquitectura que se ha creado a raíz de los acuerdos de paz y que tiene que ver con todo el aparato nuevo de justicia, es la primera vez que la Comisión va a presentarse en público y prácticamente a decirnos qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, porque son muchísimas también las dudas, las discusiones alrededor de lo que ya está empezando a hacer, comenzando por lo de los militares, que es hoy ya una noticia. Los militares, o por lo menos ACORE, no está de acuerdo o no ha estado de acuerdo en la decisión o en alrededor de una carta que mandó precisamente el presidente de la comisión, el padre de Ru, aquí presente. Eso vamos a tocar aquí en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes, que son parte obviamente de la comisión y además del presidente de la comisión. Pero estos son las personas que vinieron de la comisión. Aquí están. Nuestros invitados son Padre Francisco de Ru, presidente de la Comisión de la Verdad; Marta Ruiz, comisionada de la Verdad; Carlos Ospina, comisionado de la Verdad; Alejandro Valencia, comisionado de la Verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación, padre. Gracias por la invitación. Bienvenido aquí a Semana en Vivo. Muchas gracias. Pues nos sentimos gracias, padre. Yo quería comenzar con usted, padre, porque obviamente, bueno, hay muchos temas por abordar, pero antes de meternos en el tema de los militares, yo quería plantearle a usted la idea de que le cuente al país qué es lo que va a hacer y la importancia que tiene la Comisión de la Verdad. Pues lo hago con mucho gusto y con la esperanza de que mis compañeros que están aquí presentes me complementen. Sí, claro que sí. Quisiera decirles, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el reconocimiento de las víctimas, la convivencia en los territorios y la no repetición, es una comisión, una institución de carácter estatal, de orden constitucional, que tiene una responsabilidad muy seria: esclarecer la verdad de este conflicto tan largo que hemos vivido en Colombia y dar un paso a comprender qué fue lo que pasó con la victimización, a llegar a los voluntarios que quieran aceptar, presentar sus responsabilidades y sobre todo fijarse muy a fondo en la no repetición. Es una institución que retoma lo de las comisiones de la verdad en otras partes del mundo y tiene facultad para acoger y recoger información reservada, no solamente privada, sino pública, de las instituciones públicas, y también información de carácter de inteligencia y de contrainteligencia. Sí. Y esa facultad nosotros tenemos que ejercerla en el cumplimiento de nuestra misión. Y eso es, van a hacerlo como, padre, van a empezar a hacer estas sesiones a nivel regional, que es una de las cosas que mucha gente pregunta. ¿Van a ir a las diferentes regiones o cómo van a hacer? María Jimena, nosotros tenemos que irnos directamente a la búsqueda de las víctimas en el país y esperamos contactar un grupo muy significativo de víctimas, pero también a llegar información, y eso lo hemos hecho en unos mapeos muy rigurosos de las fuentes de información posibles en las muy diversas formas que hay en el país, en instituciones y, por supuesto, también con entidades públicas. La carta a la cual te estaba refiriendo fue una carta de muchas que nosotros enviamos a diversas instituciones, como por ejemplo el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, los datos que tienen... Muy parecida a la carta, o sea, pidiendo casi las mismas cosas. Pues según el tipo de instituciones, y también a nivel internacional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué entonces la reacción que hizo, o sea, que tuvo el general Ruiz
de Acore, que dijo que era una carta que él prácticamente estaba exigiendo secretos de seguridad nacional y que era imposible otorgar esa información. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que el interlocutor para nosotros en esto no es Acore. El interlocutor para nosotros en estas cosas es el Ministerio de Defensa, con quienes hemos estado justamente conversando ya largo desde hace 6 meses. Y por otra parte, nosotros no somos, miren, nosotros no somos una ONG, nosotros somos una institución de del Estado, sí. de carácter constitucional, Claro. y tenemos un mandato que tenemos que cumplir. Y lo vamos a hacer como una responsabilidad gravísima con el país, en la esperanza de poder llegar a una versión de la verdad que nos dé una versión comprensiva de lo que nos pasó en el conflicto y nos ayude a superar las contradicciones y las dificultades para una seria no repetición de la situación tan difícil que hemos vivido. Carlos, bienvenido también aquí. Carlos Guillermo Ospina es la persona también más, digamos, que está encargada, ¿no? Que obviamente por su recorrido, de hacer esta relación, digamos, de establecer esta relación con los militares. Explíqueme qué relación ha sido la que se ha establecido con los militares y la comisión, precisamente porque hoy es materia de un debate sobre si más o menos debe haber o no una relación entre el ejército o las fuerzas militares y la Comisión de la Verdad. Gracias. Buenas noches, María Jimena. Muy buenas noches. ¿Qué podemos decir? Desde que se nos escogieron a los comisionados, Sí. empezamos a hablar con lo que es el estamento militar. Hemos ido a hablar con el ministro de la Defensa, invitamos al general Mejía, comandante de las Fuerzas Militares. Por ahí hay unas fotos, vamos a irlas pasando mientras que usted me va contando. Sí, y los diferentes comandantes de fuerza para entablar un diálogo abierto, franco, sobre qué es nuestro cumplimiento de la misión que tenemos y cómo vamos a necesitar de ellos. Ellos han estado muy abiertos para colaborarnos y es tanto que han creado una institucionalidad dentro de las fuerzas militares, sí, que está en el COET para atender los requerimientos que se tengan. Asignaron a un señor coronel como enlace y un general encargado de ayudarnos a nuestros procesos internos. Es tanto así que nos hemos reunido. También estuvimos, y lo vamos a ver en las fotografías, reunidos con las víctimas militares. Estuvimos en un taller de Medellín de escucha, escuchándolos muy profundamente, cuáles son los lineamientos, cuáles son las inquietudes que ellos tienen, cuáles son la victimización que han sufrido, el daño, ese dolor. Escuchamos a las madres de esos soldados que han fallecido o que han estado mutilados. Y bueno, este proceso ha sido permanente, no es de un día, sí, no, es cada semana, cada 2 semanas, me estoy reuniendo con el alto mando militar y además de eso estoy yendo a las regiones. Entonces he ido a Florencia y en Florencia me reuní con los comandantes y el Estado Mayor. Lo mismo lo hice en Valledupar, les he explicado en qué consiste la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y así en las diferentes guarniciones, aquí mismo en Bogotá. O sea que este proceso que estamos haciendo no es nuevo, es un proceso largo de conversaciones, sí, y de mutua colaboración. ¿Y por qué cree usted que el presidente o el director de Acore, el general Ruiz, decidió salir con esa carta tan dura, decir que ustedes no tenían por qué pedir semejantes informaciones que tenían que ver con seguridad nacional? Bueno, no le puedo explicar bien, mi general Ruiz, cuáles sus aprehensiones. Yo creo que a veces un poquito de desconocimiento de la profundidad. Yo les he dicho a todo el mundo, lean ese decreto, que es el decreto de ley que nos da la formación, que es el 588. Ahí está claro qué queremos, cuál es nuestro mandato, cuál es nuestro alcance, pero entendemos, y es algo normal, de que muchos militares tengan unas prevenciones que hemos tratado de explicarles. Como por ejemplo, esa que dice que esta información puede caer en manos de personas que no nos dan suficientes garantías ni confianza. Okay. Dice el general Ruiz.
Eso es el desconocimiento de lo que vamos a hacer nosotros, porque nosotros tenemos que tener unos protocolos que ya estamos haciéndolos con el Comando General para la entrega de la información clasificada y cómo nosotros les vamos a asegurar al mismo Ministerio de Defensa o al Comando General que esa información va a tener la seguridad, la confidencialidad y no se va a exponer al público ni se va a hacer mal uso de ella. Y esa confianza la tienen ustedes con el COET y con las fuerzas militares del Ministerio de Defensa. El señor general Saavedra, comandante del COET, o el señor general Montoya, permanentemente ellos ya saben que esto. Es que esta carta es decirle con anterioridad a los militares, mira, nosotros vamos a necesitar a través de estos 3 años esta serie de documentos. Estos documentos se consolidan en una entrega de copias, que no es que estemos llegando subrepticiamente a una unidad militar y decirle, mire, necesitamos esto, ábranos bóveda y vamos a sacar esta información. No, le estamos dando todo el tiempo necesario para que ellos recojan esa información, la recopilen y cuando necesitemos nosotros, a lo largo de estos 3 años, nos la entreguen. Okay, ya entendí. Marta, bienvenida aquí a Semana en Vivo. Hace rato que no venía por acá. Es como un déjà vu, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no nos explica a todas las personas que sabemos poco de cómo funciona la Comisión de la Verdad, cómo va a ser su operatividad, cómo es? Porque, por ejemplo, está muy claro lo de la JEP, la gente ya está empezando a conocer la JEP va a estudiar caso por caso, ¿no es verdad? Funciona como, pues, de la Fiscalía, digamos, como justicia ordinaria, pero es justicia transicional, y son casos personales, ¿no? Muy específicos, y se les investigará y se sancionará. ¿Cómo opera la comisión que además no tiene un efecto penal ni judicial? Es otro tipo de, digamos, de institución. ¿Por qué no nos explica para que la gente entienda muy bien cuál es el...? Yo voy a tratar de no, hacer como un ABC, porque sé que muchas personas... La Comisión de la Verdad es una institución totalmente novedosa en Colombia. No ha existido nunca una Comisión de la Verdad como esta, con rango constitucional. Bueno, sí, hubo una, pero no sí, era... pero no es de este carácter. Esto es una institución. Ha habido, para lo del Palacio de Justicia se creó una comisión ad hoc, digámoslo así, pero no es una institución, esto es una institución, y como usted lo dice, que es muy importante, esto es una institución extrajudicial. Esta comisión no es una comisión que va a juzgar ni va a atribuir responsabilidades individuales a nadie. De hecho, tiene prohibido pasarle información de lo que recoja a la JEP o a cualquier tribunal. La comisión lo que va es a esclarecer los grandes patrones de violencia que hubo durante el conflicto en Colombia y tratar de explicarlos. Es decir, qué factores estructurales, qué factores también coayudaron a que un país en democracia produjera 8 millones de víctimas, dentro de los cuales hay 80.000 desaparecidos, miles de secuestrados, desplazados, mutilados, niños reclutados, mujeres violadas, y eso merece una explicación. Y nosotros tenemos la pequeña tarea de tratar de explicar eso, por qué pasó, a quién le pasó, cómo pasó, por qué pasó y quiénes tienen las responsabilidades, quiénes en materia colectiva, institucional. Vuelvo y digo, nosotros no atribuimos responsabilidades individuales porque no somos jueces. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Digamos, la centralidad de nuestro mandato, nosotros tenemos, María Jimena, esto no es una comisión para señalar, porque la comisión tiene un mandato que tiene 4 patas. La pata de esclarecer lo que pasó, de procurar el mayor reconocimiento por parte de la sociedad, de los responsables de lo que fue el sufrimiento de las víctimas, ¿sí? Y construir unos patrones de convivencia, es decir, aportar a la convivencia y a la no repetición. Y esto lo quiero decir con mucho énfasis, porque esta comisión es muy consciente de que el país vive una situación difícil, en términos de que el cierre de la violencia
ha sido muy difícil y nosotros creemos que es muy importante que nosotros podamos aportar a decir cuáles son los factores que hacen que se reproduzca y siga el ciclo de violencia para poder justamente que las instituciones puedan actuar. Entonces, la no repetición es algo del hoy. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un mandato por 3 años, sí. al cabo de los cuales ustedes tienen que entregar un informe, ¿no es verdad? Sí, y María Jimena, yo quiero hacer esa claridad. Nosotros tenemos que entregar un informe en 3 años explicativo de los grandes patrones de violencia, pero el proceso que se haga en esos 3 años tiene que ser un proceso de diálogo, escucha y conversación de todos los colombianos, los que han sido enemigos, los que han sido amigos, los que no se han visto, los que se odian sin verse. Es decir, esto es un diálogo en clave de que podamos decir qué nos pasó en estos años y cómo hacemos para salir del atolladero. Es decir, ese diálogo es un diálogo para nosotros construir una perspectiva de futuro sobre la base de reconocer lo que nos pasó como sociedad durante el conflicto. Entonces, es muy importante también el proceso de estos 3 años, porque es un proceso de sinceramiento, de acercamiento, de conversación y también de reconocimiento de las víctimas, de reconocimiento y de encuentro entre enemigos. María Jiménez, es que la comisión se va a montar sobre un proceso que ya existe, usted lo sabe. Es decir, ya hay antiguos enemigos que se están encontrando y se están reuniendo, y entonces nosotros lo que tenemos es que potenciar mucho ese proceso que ya se está haciendo en el país y que solo potenciándolo realmente desarmamos un poco este ambiente hostil en que vive nuestra democracia. Y vuelvo y digo, fortalecer la democracia. Una pregunta que me surge, Alejandro, es, bueno, ¿y ese mandato cómo se puede cumplir en medio de esta polarización? ¿Cómo va a ser la comisión para lograr semejante hazaña, digamos, Se la tiró facilita, ¿no? Le tiró la tenemos un desafío bastante grande. Desafortunadamente, pues la situación del país ha continuado los niveles de violencia, contexto político también que pues no es fácil, y creemos que nos tenemos que ganar es la confianza, ¿no? La confianza de los colombianos, la confianza de la sociedad, y yo creo que esa es como el instrumento, una de las herramientas más importantes para poder ingresar a las comunidades y iniciar pues todo este proceso de escucha y de participación de las víctimas. Y tenemos que ser muy flexibles. Yo creo que va a haber zonas, va a haber regiones donde la gente va a querer hablar, donde podamos hacer encuentros públicos por la verdad. Esa es una de las cosas que le quería preguntar. ¿Los encuentros van a ser públicos, van a ser cerrados, o va a depender eso de lo que digan las víctimas? Sí, nosotros vamos a tener, digámoslo, como una caja de herramientas muy diversa, es decir, frente a los instrumentos metodológicos que vamos a utilizar. Vamos a hacer entrevistas individuales que van a ser privadas con víctimas o con testigos claves, incluso con responsables, pero también vamos a hacer, por ejemplo, talleres colectivos con esas propias víctimas, y también vamos a propiciar algunos espacios más abiertos como la opinión pública, incluso que puedan ser transmitidos por medios masivos de comunicación, donde pues podamos empezar a contarle al país qué fue lo que ocurrió. Y reitero, pues tenemos que mirar en qué regiones podemos hacer algunas de estas cosas u otras. Entonces decía, puede haber regiones donde pues haya condiciones de seguridad que permitan pues poner en funcionamiento toda esta serie de instrumentos. Puede que en otras no haya estas condiciones y nos toque trabajar de una manera muy discreta, es decir, de una manera casi muy confidencial, y ver qué hacer. Lo que no queremos definitivamente es exponer a las víctimas. Y lo sabemos por esta situación de asesinato de líderes sociales, de defensor de derechos humanos, y tenemos que trabajar con mucha cautela, ¿ya? Y paso a paso ir pues acumulando, ¿no?, esta narrativa que queremos entregar al país pues en 3 años largos. Y entonces es muy importante el tema de las regiones, para que la gente entienda que ustedes no van a estar, no es una comisión de la verdad que sesiona en Bogotá, sino que se va a desplazar a las zonas, a las regiones. Por supuesto, este trabajo tiene sentido es hacerlo desde las regiones y con la gente en las regiones. Y precisamente pues que queremos tener un despliegue territorial bastante amplio.
Ya más o menos hemos discutido que aproximadamente vamos a tener casi 27 puntos en el país en el cual vamos a desplazarnos, vamos a tener equipos móviles, es decir, obviamente va a llegar gente a la comisión, pero nosotros queremos llegar a la gente. Es decir, ir a la vereda, ir a la comunidad apartada, con un equipo nuestro, a tomar el testimonio, a hacer el taller, a realizar el encuentro. Es decir, esto es fundamental en todas las regiones del país y hemos hecho un mapeo donde pues precisamente vamos a privilegiar pues las regiones que han sido más afectadas por el conflicto armado, pero por ejemplo también vamos a hacer trabajo con colombianos que están en el exterior. También van a salir, que hay muchísimos desplazados, de verdad que fueron, pues digamos desplazados, no, sino que les tocó irse del país. Claro, no hay muchos exiliados por razones políticas, por razones del conflicto armado, ya sea a nivel individual, a nivel colectivo, y ya tenemos un contacto bastante estrecho con algunas organizaciones, algunos de estos sectores, no solo, digámoslo, los que están aquí más cerca, ¿no? Es decir, en Ecuador, en Venezuela, en Panamá, sino también hay muchos colombianos en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, y yo creo que esa voz del exilio, por motivos del conflicto armado, es muy importante que el país la escuche. Es muy interesante, padre. Hay una de las cosas que ha pasado, digamos, a través de todas estas nuevas instituciones que se crean a raíz del acuerdo de paz, y es todo el nuevo sistema de justicia transicional. Sabemos que una parte es la JEP y que la otra parte muy importante es la Comisión de la Verdad. Mucha gente cuestiona a la Comisión de la Verdad y le han dicho a usted, y yo le hago la pregunta, que no genera la confianza, o sea, que muchas personas piensan que ahí es más bien un sesgo, la palabra es así, sesgo ideológico o un sesgo político por parte de la comisión, y hay mucha gente que se siente como asustada, como diciendo, uy, eso va a ser como una especie de cacería de brujas. ¿Qué le dice a esas personas que están en este momento pensando que la Comisión de la Verdad es eso? Pues María Jimena, en primer lugar, tenemos que agradecerte que nos hayas invitado en este día. Perdona, sí, padre, pero ¿qué hago? Y le estoy diciendo padre, es Pacho, sí, pero Pacho, bueno. Pacho. Para que la gente nos vea. Nosotros somos 4 de 11. De 11, ¿cierto? De un grupo extraordinariamente dedicado a la sensibilidad y al dolor del país, formado por 5 mujeres extraordinarias, de las cuales una es una indígena embera, sí, la conoce, de gran sabiduría, Patricia Tobón, una mujer joven, abogada, que no ha hecho otra cosa que luchar por los derechos de los indígenas. Otra es Angelita Salazar, que nos da todos los días la inteligencia de la gente puramente de base que ha estado sufriendo y luchando al lado de sus comunidades negras. Otra es una mujer que viene nada menos de ser la secretaria de gobierno del Cauca, trabajando durísimo y con un gran sentido del sentido de la defensa de los derechos de la mujer. Alejandra Miller, que nos aporta muchísimo en las cosas. Y la otra, pues además de Marta, que es la que nos entrega una gran sabiduría en el análisis de las cosas que están pasando en el país, con un gran conocimiento del periodismo. La otra es Lucía González, que ha sido una persona de enorme importancia en el desarrollo cultural de Colombia, muy conocida en el mundo empresarial y en el mundo artístico y en el mundo periodístico. Esa es la extrema izquierda de las mujeres. y de parte de los hombres, pues Alejandro, que lo que es un gran conocedor y trabajador de otras comisiones de la verdad a nivel internacional, como lo es como el Perú, como México, donde acaban de hacer un trabajo extraordinario, como Guatemala, al lado de Carlos Berestain, que es el único extranjero que hay en la Comisión Vasco, una autoridad en el mundo, en comisiones de la verdad, en África, en Europa, en América Latina. Mi mayor, que está aquí con nosotros, Carlos, que pues todos tenemos una gran confianza, y Alfredo Molano, un sociólogo extraordinario, acaba de recibir en este momento un premio de Claxo de reconocimiento por sus trabajos. Lo que hemos estado y lo que a mí me ha impresionado de este grupo. Ay, por favor, muchísimas gracias. Es que somos 6 los hombres, son 5 mujeres y 6 hombres. Y Saúl Franco,
Saúl es un profesor, es un médico, profesor de universidad, gran conocedor del conflicto armado colombiano porque su tesis fue sobre la violencia en Colombia y que es una verdadera autoridad académica. Esa es la comisión. Y estos meses que hemos estado trabajando juntos, y algo he sentido yo en el equipo, es una responsabilidad por encima de cualquier ideología y por encima de cualquier compromiso que esté lejos de la preocupación por las víctimas. Claro que también uno podría decir, ¿y es que acaso ser de izquierda en este país tiene que ser un pecado o una maldición? ¿Acaso esto no es una democracia donde debe haber posiciones de todos los lados, como lo hay en la comisión y lo hay en las personas que nosotros estamos invitando a la comisión? Bueno, se nos acabó ya esta media hora, pero no se vayan, estamos con la Comisión de la Verdad, la primera vez que miembros de la Comisión de la Verdad y su presidente nos aceptan venir a hacerles una entrevista para que nos cuenten qué es esa comisión, cuáles son sus objetivos y cómo van a hacer para cumplir esos desafíos que tienen que cumplir. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo y yo quería invitarlos a esta reflexión porque mucha gente se pregunta, bueno, ustedes van a tratar de meterse en ese mundo de insondable y complicado y doloroso que son las víctimas de este país. Detrás de ellas hay todo el dolor del mundo porque pues la guerra fue muy larga y de todas formas hay mucha gente que todavía tiene primero mucho miedo para hablar y lo segundo, que es la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo hicieron ustedes para desarrollar o plantear el criterio sobre el cual ustedes definen que una persona es una víctima? ¿Cómo llegaron ustedes a esa conclusión? No sé, Carlos, por ejemplo. Bueno. Esto me parece buenísimo porque cuando yo invito a políticos, aquí todo el mundo se toma la palabra y no me dejan hablar. Ahora me toca hablar demasiado a mí. Ustedes tienen que... A ver, María Jimena, podemos decir que nosotros es por el conocimiento que hemos tenido, porque casi todos los que pertenecemos a la comisión tenemos un gran profundo conocimiento de la sociedad colombiana en sus diferentes aristas. Entonces nosotros hemos empezado en estos meses a hacer unos despliegues territoriales, ir a los territorios, conocer los territorios, hacer ese mapeo de conocer cuáles son las organizaciones, cuáles son los actores principales en las regiones, de conocer también y se acercan a nosotros las víctimas, las organizaciones de víctimas. ¿Qué podemos decir? Fuera de que tengan el registro, que no nos interesa, es aquella persona que sufrió un gran daño y tiene algo que contar. Algo que contar de lo que le pasó a él, lo que le pasó a su territorio, lo que le pasó a su familia, a su entorno. Entonces, esas son las víctimas con las que estamos hablando. Pero no solamente son las víctimas, son las personas que sufrieron en mayor o menor actividad el daño. Claro, por ejemplo, en el caso de los militares, usted ha encontrado muchas víctimas militares. Víctimas. Yo vengo de una asociación que es la Asociación Colombiana de Militares y Policías Víctimas del Conflicto. Empecé durante 4 años, a raíz del 2013, con los diálogos de La Habana, a reunir las víctimas y a empezar a conocerlas. Entonces, hicimos unas 20 asociaciones a nivel nacional para que trabajaran localmente. Yo hasta el año pasado estuve en la mesa de La Habana. No, de La Habana no. Pero la mesa sí fue, de víctimas. Pero sí fue a... No, apoyo desde aquí. No, pero Bogotá. no, fue allá en la... O sea, yo estuve con todos los diálogos y con ya. todos los encuentros y foros que se hicieron en las Naciones Unidas y la Universidad Nacional aquí en Colombia para aportar documentos en nombre de los militares, en nombre de las víctimas militares y sus familias. Entonces, ahí hemos empezado nosotros a conocer las víctimas militares, ¿no? Y ahí es así, en nuestro trabajo de campo, es donde lo sabemos y las conocemos. ¿Y qué es lo que más, digamos, cuál es el dolor más profundo de esas víctimas? Mire, el dolor que más he encontrado es en las madres. En las madres, en las viudas, en las mujeres. Porque yo digo, el soldado, el guerrillero, el paramilitar, a eso se metió y puede sufrir el daño, pero quien más sufre y ha sufrido en esto del conflicto son las mamás,
Yo digo, igual sentimiento tiene la mamá de un guerrillero que la mamá de un militar o la mamá de un soldado. Hemos encontrado en el campo, y de ahí que hay muchas mamás que tienen un hijo en la guerrilla y un hijo prestando servicio militar. Y su corazón está por ambos porque ambos los quieren. Entonces, ese dolor de la mujer colombiana, de lo que sufrió en la guerra, es lo que más me ha causado mi impacto. Marta. No, yo quería decir también que es que nosotros tenemos un mandato, María Jimena, nosotros tenemos 13 puntos, la centralidad nuestra son las víctimas, y nosotros en esas víctimas no importa la clase social, o sea, porque aquí víctimas han sido empresarios, aquí víctimas han sido ganaderos, aquí víctimas han sido, incluso los indigentes de la calle han sido víctimas en el conflicto armado, porque la limpieza social que han hecho todos los actores, pero además el mandato nos pide mirar en especial ciertas poblaciones, nos pide tener un enfoque de género, porque las mujeres han sido particularmente, los indígenas y los pueblos étnicos han sido particularmente afectados. Pero más allá, María Jimena, que esto me parece muy importante, es que el decreto nos pide que miremos la afectación a los partidos y a la democracia y a las instituciones y a los combatientes y sus familias, porque el concepto es que aquí en la guerra sufrió también los pueblos, los territorios, y vuelvo y digo, la democracia es una gran víctima de esta... Claro, los militantes de los partidos. Sí, y también el miedo a participar, todas estas cosas, a nosotros la ley nos obliga a hablar de esa materia, a decir cuál fue el impacto en la democracia que tuvo el conflicto y cuál fue el impacto en los combatientes y sus familias. Entonces, el concepto de víctima es mucho más amplio que simplemente la definición, y nosotros mismos hemos incluido el tema del territorio como una dimensión de víctima, porque hay territorios enteros donde casi que no hay nadie que pueda decir que no fue víctima de manera directa o indirecta. Entonces, eso es parte de ese tema. Pacho. No, pues ojalá, María Jimena, oyendo a Carlos Guillermo y a Marta, yo lo que siento es una cosa que ojalá pudiésemos comunicársela a los colombianos, el sentimiento de compasión por nosotros mismos, por lo que ha sufrido este país, y la empatía con esta realidad tan honda, que entre otras ojalá la tomáramos ahora con el sufrimiento de los líderes que han muerto. Pero aquí hay una cosa que ojalá esta cercanía de las víctimas que nosotros estamos sintiendo tan profundamente, la pudiésemos nosotros transmitir, como lo han luchado muchas organizaciones de víctimas en el país. Entre otras, yo quisiera recordar que nosotros hemos estado por eso reunidos con las organizaciones afro, con las organizaciones indígenas, hemos estado con lo que se llama la alta instancia étnica del país, hemos estado reunidos con los sindicatos, con todas las grandes centrales sindicales, con la victimización que ha habido ahí, 3.200 sindicalistas asesinados durante los tiempos del conflicto y una reducción masiva del sindicalismo en Colombia. Eso nos llevó a encontrarnos con la gente de FECODE, los sindicatos del azúcar, los sindicatos de la palma de aceite, los sindicatos de la salud, los sindicatos del mundo que trabajan en las cárceles, etcétera. La rama judicial, hemos estado conversando, por supuesto, con la mesa de víctimas, con la ruta pacífica de las mujeres, con la Casa de la Mujer, con las víctimas del Estado, con las víctimas de desaparecidos, con las víctimas de todos los lados, tal como lo estaba diciendo Marta, y por lo mismo nos hemos reunido también con grupos de empresarios. ¿Y han estado también con grupos de empresarios? Hemos estado con grupos de empresarios. Yo me he reunido con los empresarios de Cali, los más importantes empresarios del Valle del Cauca, y también estuve con los empresarios del banano. ¿De Urabá? Sí. ¿Y cómo fue esa reunión? La reunión en Medellín con ellos. Pues fue una explicación de lo que es la comisión y qué es lo que nosotros pretendemos. Pero fue también una invitación. Claro, es que en el Valle también hay víctimas grandes también de empresarios que fueron asesinados o secuestrados por la guerrilla en unos casos, y también en la zona bananera, es cierto. ¿Y ellos qué le decían? ¿Que le mostraban algunas apreciaciones sobre lo que tenían o aprehensiones, pues, más bien diría yo? Ellos manifestaron sobre todo las preguntas que les inquietaban en el proceso. Querían conocer exactamente cuál era el mandato,
querían tener una cosa que era muy importante y era la diferencia entre lo que nosotros hacemos, que es una búsqueda de la verdad de lo que nos pasó a todos en el conflicto, y también una aproximación a aceptar responsabilidades. Nosotros no hablamos de victimarios, hablamos de responsables y estamos convencidos que aceptar responsabilidad, lejos de reducir la reputación de un hombre de armas o de un empresario, hay infinidad de empresarios que no participaron en ninguna forma en esto, que fueron víctimas o que fueron golpeados, pero hay empresarios también que están vinculados y aceptar responsabilidad lejos de disminuir su reputación se las incrementa porque son personas que entran a colaborar en la verdad del país para la reconciliación de todos. Pero Alejo ha hecho un esfuerzo inmenso justamente por mapear todas esas zonas donde un esfuerzo de mapeo impresionante para tratar de captar todo ese universo de víctimas que hay en el país y cómo podemos llegar a ellos, y sería interesante que esto se conociera. Pero explíqueme más ese mapeo, pero con una pregunta que le quería hacer. Ese proceso de aceptación de responsabilidad, ese que venía diciendo aquí el padre, yo siempre le digo padre públicamente porque me da pena, Pacho, bueno, Pacho no, Pacho, pero que esa falta de empatía que tiene esta sociedad, que tiene que ver con, me imagino, la guerra, eso por un lado, pero sobre todo, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es, digamos, la metodología para esa llegada final a esa toma de responsabilidades? Ustedes dicen que no van a hablar de victimarios, sino de responsabilidades. ¿Cómo va a ser eso? ¿Eso es colectivo? Me imagino que es colectivo. ¿Y cómo es ese proceso de responsabilidad? Por ejemplo, de la guerrilla, de las personas que han sido... O sea, grupos de sociedades que están en un sitio y han sido afectadas por otros grupos que está enfrente. En fin, no sé cómo van a ser. Tenemos como varias vías, pero el punto de partida central es que para la Comisión de Verdad cualquier tipo de reconocimiento de responsabilidad es voluntario. Es voluntario. Es decir, nosotros no podemos obligar a nadie, es decir, no tenemos facultades legales para hacerlo eso. Por esa razón, pues no somos un tribunal, no somos jueces, para eso está la JEP. O sea que es voluntario. Obviamente vamos a invitar a algunos sectores, vamos a invitar eventualmente a algunas personas a ver si acuden a hacer esos reconocimientos de responsabilidad. Y yo creo que ahí podemos hacerlo ya sea de manera individual o también de manera colectiva. Y pues poco a poco y de manera más discreta pues nos hemos venido acercando a algunos sectores que sabemos que de una u otra forma tuvieron alguna participación durante el conflicto armado, sectores tanto ilegales como legales, para propiciar como caminos de acercamiento y ver que la comisión ofrece un espacio, un escenario que permitiría hacer eso. Y sobre todo que es fundamental en una perspectiva de no repetición y en una perspectiva de tener como un país distinto, una sociedad más distinta, donde nos toleremos los unos a los otros, donde aunque nos reconozcamos nuestras diferencias, pues podamos precisamente pues poder convivir mucho mejor. Y de ahí que otro objetivo central de la comisión es promover la convivencia en los territorios, y obviamente esa convivencia se tiene que dar entre víctimas y responsables, y ojalá salgan algunos ejercicios pues bien dignificadores pues para el país. Se lo pregunto porque ha habido en este proceso pocos escenarios, digamos, yo diría que ese acuerdo ha tenido muchos aciertos, pero también unas flaquezas, como por ejemplo que no propició, digamos, demasiados encuentros para la reconciliación. El país está, a propósito, eso es una pregunta, si está o no cerca de la reconciliación, si está o no cerca de la reconciliación. Esa es una de las preguntas para después, pero a la que iba yo es hay casos que se han dado, por ejemplo, se hizo una ceremonia impresionante en Bojayá, Marta y yo estuvimos, pero fue una ceremonia que nadie supo, que fuimos dos periodistas y coladas. Coladas, sí, coladas y que casi no pudimos entrar, pero también estuvo la ceremonia en Cali. La iglesia de San Francisco en Cali, que fue muy bella, fue realmente impresionante. Pero también todo fue muy aquí cerrado. En el Club del Nogal, con grupos de víctimas del Nogal. La de Segovia. Y la de Segovia. Estuvimos en Segovia, que esa fue más pública, esa sí fue más pública.
Pero a lo que yo voy es que esas son ceremonias que se han hecho privadas porque las propias víctimas han dicho, nosotros no queremos hacerlas públicas porque todavía no queremos, es más, no nos gustan los medios de comunicación. Eso es lo que, la experiencia que he tenido yo como periodista tratando de ir a cubrir esas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo lograr esos espacios para que sean espacios que la gente sepa que existen? O sea, que no se queden como quedó muchas de las importantes encuentros que se hicieron a lo largo del proceso de paz, pero sí, que no fueron lo suficientes. Unas estrategias centrales de nuestro trabajo van a ser el tema de la comunicación, de la participación y de la pedagogía. Y queremos que precisamente en esos tres frentes falta mucho por hacer. Y yo creo que si la comisión logra movilizar más a la opinión pública, por una parte, también movilizar a unos colombianos que son como muy indiferentes frente a lo que ocurrió, y también como que a las propias víctimas se reconozcan a sí mismas, pues queremos precisamente que esto se conozca mucho más. Y yo creo que nosotros tenemos un objetivo que es el reconocimiento y otro objetivo que es la convivencia, pero algo que tenemos que hacer es reconocer muchos ejercicios de convivencia que precisamente se han hecho en muchas partes del país y que son procesos totalmente exitosos y que poco se conocen, y yo creo que precisamente con una buena estrategia donde combinemos muy bien participación, comunicación y pedagogía, pues podemos incentivar y promover este tipo de ejercicios. Marta ha estado muy sobre eso entre nosotros. Sí, Tiene sí, esa sí, responsabilidad en la comisión. Yo tengo la responsabilidad de la... No, pero a ver, María De Jimena, reconocimiento. sí, yo lo que creo es que... ¿Cómo van a ser esas dinámicas? No, digamos? nosotros incluso el decreto nos da facultad para pedirle al Estado espacios de radio, de televisión. Nosotros aspiramos a usar mucho los medios, pero aspiramos que también los periodistas contribuyan mucho a hacer esto más visible, porque mire, María Jimena, yo le digo que la impresión que nosotros nos hemos traído de muchos territorios es que así como hay muchas dificultades y hay zonas donde el conflicto está todavía muy vivo, hay muchas zonas donde lo que está pasando son ejercicios de reconciliación fuertes, que la gente, aunque no se vean en la televisión, están pasando y la gente lo siente. Yo pienso que la gente va a hacer que la paz en Colombia sea irreversible, porque yo le quiero recordar a usted que esta Comisión de la Verdad existe porque hay un proceso de paz. Es decir, esto es un instrumento de cierre del conflicto. Aunque a veces la gente siente que esto no avanza lo suficiente, yo sí veo, hace poco estuvieron en un partido de fútbol con Sergio Cabrera y varios estaban paramilitares, guerrilleros, militares, víctimas, y todos, realmente la conclusión de todos, oiga, ¿cómo fue que nosotros nos matamos si es que nos la pasamos conversando y somos iguales? Es decir, me decía un militar, decía, me senté toda la noche a conversar con el jefe guerrillero y hoy no entiendo cómo nosotros nos matamos durante tantos años. Entonces, yo creo que ese es el estado, ¿qué es lo que hay que propiciar, María Jimena? Más que el show mediático, para decirlo así, es el encuentro real y sincero de gente, ni siquiera solo los enemigos o antiguos enemigos, sino gente que sin ser enemigo se cree que es imposible que se sienten en una misma mesa. Es decir, es que la conversación, el diálogo y la experiencia compartida es muy importante. Entonces, lo más importante que tiene que hacer esta comisión es crear espacios en los cuales gente que nunca se ha sentado a hablar y que piensa que ese es un... ¿Cómo es? Izquierdista. Está señalando al derechista. Entonces, no, uno tiene que sentar a hablar porque ese es el primer paso. Entonces, si eso pasa en la esfera pública, muy bueno, tiene que pasar en la esfera pública y eso es lo que puede generar. Pero nosotros queremos incluso que sea una experiencia vivencial de la democracia en Colombia, que la gente se pueda sentar a hablar de sus diferencias tranquilamente. Pero mira, yo quería decir algo más. Las zonas veredales es una experiencia muy bonita. Las zonas veredales fueron custodiadas por la policía y por el ejército. Primero el ejército, después la policía. Y ahí es donde se empezaron a ver el ejército con los combatientes y empezaron a hablar y empezaron a ayudarse. Entonces, cuando hay ese reconocimiento del oponente, sin que se estén matando,
es una buena zona de convivencia y porque los mismos inquietudes tienen los soldados y los guerrilleros de lo que va a ser el país. Ellos ya pensaron en que se van a que esto tiene que acabarse, que la guerra tiene que terminar. Y eso es una de las razones que ha salido bonitas de las zonas de veredales y etc. que están ahora. Ahora, María Jimena, esta historia tan bella y esto que estamos viendo, a mí me tocó, por ejemplo, una reunión entre los grandes jefes paramilitares y los grandes jefes de la guerrilla, pues en la casa de los jesuitas aquí, que fue muy profunda. Pero estas cosas bellas que uno ve que comienzan a producirse... Pero en esa reunión, Pacho, que yo hablé con usted, me acuerdo en esa oportunidad, ¿qué le impresionó más? Me impresionó cómo, habiendo empezado por contarse las historias personales, ambos lados concluyeron en que no tenía ningún sentido la guerra, en que querían en adelante trabajar por encontrarle una salida democrática y de paz a este país y que querían construirlo desde la verdad. Y es a eso a donde quiero venir. La conciencia de esto hay que construirlo a partir de la verdad de lo que nos pasó. Y por eso esta combinación de lo fuerte y duro de la verdad, para que podamos comprender de dónde acá que nosotros llegáramos a semejante barbarie. Y por qué esa verdad nos tiene que ayudar a que esto emerja desde allí la claridad para que nunca más se vuelvan a repetir estas barbaridades. ¿Cuáles fueron los patrones de comportamiento en que nos vimos envueltos? ¿Por qué esos patrones todavía continúan? ¿Y cómo vamos a trabajar juntos para ponerlos en evidencia? Un diagnóstico serio y contribuir juntos a superarlos y a construir una cosa distinta. Lo traigo porque no es nada fácil poder combinar la realidad de la compasión por las víctimas, el sufrimiento que ha habido, la sorpresa que nos dan las víctimas ofreciendo perdón en muchos lugares. Están más rápido, están más preparadas para el perdón las muchas víctimas que... Y el rigor que los que no han sido. Del mandato nuestro, que es la verdad, y la verdad concretada en cosas muy fuertes, la relación del narcotráfico con la guerra, el desarrollo del paramilitarismo en el país, el efecto de la guerra sobre los territorios, sin número de cosas muy fuertes que son de nuestra responsabilidad. En un mundo que ha visto que las comisiones de la verdad son un camino indispensable para realmente producir reconciliación. Como ya se me está acabando el tiempo, yo sé que es muy importante el tema de qué va a pasar con este nuevo gobierno. Yo sé que ustedes son una institución que es una institución ya creada, en fin, derivada de los acuerdos de paz. Pero, digamos, ¿cuáles son sus relaciones con este nuevo gobierno? ¿Han comenzado, ya hablaron con el presidente electo, estuvieron en han sido contactados por ellos? ¿Cuál es su relación? Sí, a ver, el presidente, pues el padre Francisco se ha comunicado telefónicamente con el presidente Iván Duque, pues efectivamente para después tener como ojalá pues una charla personal de todos nosotros con la comisión. Sabemos que hay algunas entidades que ya también han empezado como algún empalme, es decir, pues frente al nuevo gobierno, nosotros estamos ahí también como a la expectativa de pues quiénes van a quedar como al frente de algunos procesos con los cuales estamos teniendo comunicación y por lo menos lo que aspiramos es tener como una continuidad de nuestro trabajo. Nosotros estamos en nuestra etapa preparatoria en estos 6 primeros meses, nuestro trabajo pues público iniciará más hacia finales del año. Tienen 6 meses de preparación, sí, tenemos 6 meses de preparación y esperamos que digamos lo que en estos 6 meses pues logremos tener como un mayor diálogo, ¿no? Y un mayor acercamiento como con las nuevas autoridades pues en aras de garantizar lo que va a ser pues el desempeño de nuestras labores hasta el 2021. O sea, ¿usted ya ha hablado con el presidente electo? Sí, hablamos por teléfono. ¿Y cómo fue esa charla? Fue una charla sencilla, fácil, y se limitó a expresarle la necesidad y la importancia de que nos encontráramos y tuviéramos una conversación, y de parte de él la disponibilidad de hacerlo en medio de las agendas en que está, pero quedamos en que eso lo hacíamos en estos días.
Muy bien, entonces hay buenas claro. perspectivas la Estamos- cosa. ¿Sí? Sí. Con optimismo para trabajar, para continuar con nuestra labor y Y sí, se me quedó con, o sea, el tintero la pregunta de si estamos o no más cerca de la reconciliación hoy que antes. Pues yo creo que A ver. sí. es difícil, pero es un paso que se está dando. Sí. Estamos comenzando. Estamos comenzando. Pues estamos, Es una batalla por la Es una reconciliación. batalla. Y la reconciliación tiene que hacer esa batalla que es larga, dura, no es de hoy y mañana ya estamos reconciliados. Yo Hay creo que que no, está empezando. Sí. Pues ¿No es verdad? decir, Es sí. parte de... Hubo reconciliación en La Habana, entre las partes que estuvieron en La Habana, pero la reconciliación de nuestra sociedad es una tarea inmensa. Inmensa. Ahora nosotros somos optimistas y por lo menos podemos decir que nos vamos a jugar la vida por esta verdad que nos ayude a encontrar caminos de no repetición y de superación del conflicto. Y quisiéramos invitar a los colombianos a entender, nosotros tenemos clarísimo que no es la verdad de nosotros 11, es la verdad de los colombianos. Eso es lo que importa aquí. Y ojalá nos pongamos todos en esta tarea. Es la verdad como un derecho público de todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por Buena. esta primera aparición preparatoria, porque ustedes están todavía preparando todas las cosas, porque tienen 6 meses según ese decreto que hablaba Marta. Les agradezco mucho. Y sí es cierto, el reto es muy grande, la reconciliación es parte de una batalla que hasta ahora comienza, producto ya de un acuerdo que se acaba de hacer, donde hubo una reconciliación inicial entre dos partes que se enfrentaron durante muchos años, ahora falta la sociedad. Este llamado es a que tengamos empatía, no solamente con las víctimas, sino con todas las personas que han visto la guerra desde lejos, ¿no? Y que entiendan que en este país pasó cantidad de cosas y que es hora de mirar a la humanidad, ¿no? Y tener compasión con la gente que tuvo el dolor de toda clase de rasgos, etnias y clases sociales. Eso fue lo que nos pasó aquí en este país y estos son los señores que van a tener y las señoras que van a estar con ese semejante desafío en medio de un país que todavía no se ha reconciliado. Muchísimas gracias. Y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Gracias.